Estimados estudiantes de 11, muy buenos días. Espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a evacuar algunos de los temas que nos quedan en el contenido para poder avanzar al segundo periodo. Inicialmente empezamos como un recuento como tal. Recuerden que en la plataforma y en Google Drive está el contenido para que por favor lo transcriban y lo tengan en sus cuadernos. Inicialmente tenemos el tema de movimiento oscilatorio. Como les había dicho anteriormente, el movimiento oscilatorio es un movimiento en torno a un punto de equilibrio estable. Tengan en cuenta que en la salida que hicimos de campo pudimos evidenciar en los elementos que hay para hacer ejercicio, donde notábamos toda la situación y todos los movimientos que se pueden determinar manejando este tema del movimiento oscilatorio, el péndulo simple y el movimiento armónico simple. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que es un movimiento en torno a un punto de equilibrio estable, denotamos o ejemplificamos acá con algunas imágenes para que tengan más presente como tal. Inicialmente tenemos el péndulo que aparece básicamente en un reloj. Si se dan cuenta, al igual que en el ejemplo de enseguida, tenemos el movimiento oscilatorio que se genera en un péndulo simple a raíz de los tres elementos que lo componen. Prácticamente el punto de equilibrio central, la cuerda que sostiene la masa y la masa. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esos tres elementos, al ejercer un movimiento o aplicarle una fuerza a esa masa, esencialmente empieza a generar un movimiento oscilatorio. Es decir, empieza desde un punto cero o su punto de equilibrio a pasar a la masa, perdón, al punto A y al punto B, que en el transcurso de ese movimiento genera un qué, un movimiento oscilatorio, muchachos. Entonces, ahí nos damos cuenta de pronto en el ejemplo del péndulo de un reloj, el péndulo simple, similar a lo que hicimos en la salida de campo. Y por último, nos damos cuenta en los columpios. De igual manera, determinamos las tres partes que ejemplifican como tal el movimiento oscilatorio o el péndulo simple, como en este caso determinado. Entonces, tenemos como tal el punto de equilibrio, que es donde están o donde se sostienen las cuerdas o las cadenas que hacen parte como de lo que sostiene la masa, y por último pues está la masa, que en este caso sería la señorita que se está balanceando. De igual manera, ese movimiento que se genera adelante y atrás aplicándole una fuerza se genera o se llama un movimiento oscilatorio, genera un movimiento oscilatorio al hacer determinada situación. ¿Listo? Entonces, por ende, vamos a seguir ahora con el próximo tema que nos determina el contenido. El tema es muy interesante, es el tema de ondas. Es decir, muchachos, básicamente una onda se conoce como la propagación de energía. Tengan en cuenta que hablamos de energía a algo totalmente intangible y no a la masa. Es decir, que es una propagación de energía a través del espacio mediante una perturbación. Tengan en cuenta, muchachos, que esa perturbación la hacen las propiedades físicas. En clases pasadas habíamos determinado que esas propiedades físicas son la densidad, la presión, el campo eléctrico o el campo magnético. ¿Listo, muchachos? Entonces vemos en el caso de la diapositiva, analizamos que tiene dos imágenes. Una de ellas es como del campo de la acústica, que maneja una onda acústica con relación a un sonido, y luego en la siguiente vemos cómo se puede ejemplificar desde el sonido de una campanita, que en este caso sería la parte emisora. La onda que automáticamente genera este sonido se transmite por medio del aire y llega a su oído receptor, que en este caso sería el oído del ser humano. Entonces son dos ejemplos pequeños para que analicemos un poco más el tema del concepto de ondas. Como todo en la vida tiene unos tipos, entonces manejamos el tema de los tipos de ondas. Empezamos. La primera de ellas son las ondas mecánicas, son las que necesitan de un medio elástico para su propagación o transmisión, muchachos. Es decir, siempre necesita de un medio elástico para propagarse. Un ejemplo de ellas tenemos las cuerdas, es decir, también tenemos el agua, el sonido, que gracias a que requieren un medio elástico es que necesitan o proporcionan la propagación o la transmisión como tal.
¿Listo? En segunda instancia tenemos que, muchachos, las ondas electromagnéticas. Básicamente es lo contrario a lo que estábamos hablando de las mecánicas. Es decir, no requieren un medio elástico para su propagación. Es más, algunas de ellas pueden viajar hasta en el vacío. Entonces, tenemos como ejemplos la luz, las ondas sonoras del radio, la televisión, la mayoría de las telecomunicaciones, los rayos X, entre otros. Tengan en cuenta, muchachos, que un ejemplo muy veraz en este caso podrían ser cuando ustedes transmiten o comparten datos de manera de un teléfono, de un dispositivo a otro por Bluetooth. Es decir, se manejan ondas electromagnéticas en este caso, muchachos. Entonces, para continuación, ahora tenemos las ondas transversales, muchachos. Básicamente son las que vibran en una dirección perpendicular. ¿Listo, muchachos? Estas partículas lo que hacen es generar que el medio gire en dirección a la propagación de la onda. Es decir, generan una onda perpendicular al sonido como tal. Entonces yo básicamente pongo un ejemplo de una cruz. Es decir, así la onda vaya en cierta dirección, la cruz, la parte superior de la cruz, va en dirección de la otra. O básicamente ponemos el ejemplo de un plano cartesiano. Es decir, está el eje de las X y el eje de las Y. En este caso, si determinamos que la onda parte en dirección del eje de las X, determinamos que la parte perpendicular se va a vibrar en una dirección contraria, es decir, de manera al eje de las Y. Entonces tengan en cuenta que este es un ejemplo pequeño. De igual manera, como ejemplo, tenemos algunas cuerdas, tenemos una gota de agua, muchachos, que es como el ejemplo que vemos ahí. Hay una gota de agua que cae, des en cuenta que la caída de la gota es totalmente vertical y genera unas ondas o un esparcimiento que a su vez da como ejemplo la onda transversal. Luego tenemos las ondas longitudinales, muchachos, es decir, son las que vibran en la misma dirección de la onda, es decir, son ondas en dirección paralela. Tenemos en cuenta que en ellas encontramos el sonido, cuando transmitimos un sonido que se relaciona directamente con el aire, es decir, transmite una parte paralela entre el aire y el sonido, o muchachos, básicamente el resorte. Si nos damos cuenta, tenemos un resorte, al momento de estirarlo, él automáticamente transmite la onda desde la parte inicial, el punto de equilibrio cero, se estira y transmite esa dirección como tal. Es decir, eso transmite una onda longitudinal, muchachos. Entonces tengan en cuenta estos tipos de onda, igual hay muchos más, pero les tengo una tareita. Es decir, muchachos, como tarea, ahí están todos los nombres de los estudiantes del grado 11. Cada uno de ellos tiene un tipo de onda. Entonces, ¿cuál es la tarea, muchachos? Teniendo en cuenta que estamos manejando este medio virtual como medio educativo, ustedes me van a investigar cada una de ellas. Yo ya le di un abrebocas de algunas, ustedes me van a investigar cada una de ellas y luego, ¿qué van a hacer, muchachos? Me van a hacer un video explicativo con mnemotecnia y me van a dar un ejemplo. Ustedes se van a grabar y me van a subir los videos a una cuenta de YouTube y me copian los links para yo poder verlos y calificarles, muchachos. ¿Listo? Les deseo muchos éxitos, un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.